Bueno, vamos a iniciar entonces. Aquí estamos. Vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Nos corresponde la segunda parte de las leyes de Newton, específicamente la primera ley. Para esto, como es continuación de la clase anterior, voy a tratar de darles un pequeño resumen de lo que fue la semana pasada. Así que voy a necesitar que tengan presentes cada uno de los términos de los que hablamos la semana pasada. Bueno, iniciamos con lo que son las leyes de Newton, que también se conocen como las leyes que estudian el porqué de los movimientos. Para este porqué de los movimientos se va a referir la parte de la dinámica. La dinámica es el estudio del por qué suceden cada uno de los movimientos. Esto se va a basar mediante las tres leyes de Newton: la ley de la inercia, la ley de la fuerza y el principio de acción y reacción. Mi interés el día de hoy es hablar únicamente sobre la primera ley de Newton, que es acerca de la inercia, donde estamos indicando que las fuerzas tienen un valor equivalente a cero. Es decir, las fuerzas van a ser iguales para que de esta forma el objeto a estudiar tenga un valor equivalente a cero con respecto a la fuerza y haya un equilibrio en la fuerza. La definición de lo que es la primera ley de Newton es que es la resistencia que tienen los cuerpos para mantenerse en estado de reposo o en estado de movimiento. Aquí están las ilustraciones en las que podemos notar que hay inercia con respecto en una continuación perpetua de movimiento y hay inercia con respecto a los objetos que no muestren ningún movimiento. Para esto también aclaramos lo que es el peso con respecto a la superficie de la Tierra. Indiqué que el peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae para permanecer en su superficie. En la segunda ilustración, que estamos ejemplificando de que si una niña tiene 56 kilogramos, va a tener una variación con respecto a su peso mientras permanezca en un lugar similar al de la Luna o en un lugar como lo es el planeta Tierra. Sufre variación con respecto al peso por la ubicación que tiene la masa de 56 kilogramos. Con esto sacamos la conclusión que a menor masa, menor gravedad. A mayor masa, mayor gravedad. Dijimos también que el peso no es la masa, que el peso tiene una unidad de medida en newtons, mientras que la masa tendrá una unidad de medida en kilogramos. Ejemplificamos en esta parte que para hallar o calcular lo que es el resultado de un peso, basta con multiplicar la masa por la gravedad. También que el newton está representándonos la multiplicación de kilogramos por metros sobre segundos cuadrados, como la masa y efecto de la gravedad. En el segundo ejemplo que tuvimos también acerca del cálculo de la masa, realicé un despeje con respecto, en esta parte, con respecto a la multiplicación de masa por gravedad, donde yo necesitaba calcular a la masa y por esta razón es que realizando el despeje me quedó que el peso entre la gravedad tiene como resultado a la masa. Bueno, tenemos entonces que de esta forma vamos a encontrar el cálculo de lo que es la masa. Vamos a proseguir con lo siguiente. Este fue el primer ejemplo acerca de la primera ley de Newton, que tiene por subtítulo la estática, es decir, un cuerpo sin movimiento. Para esto, estuvimos ejemplificando que para poder mantener en reposo
masa de 20 kilogramos, necesitábamos conocer cuánta fuerza se tiene que aplicar en cada uno de los extremos, en este caso del lazo que se muestra en la figura. Para ello, anoté que la suma de fuerzas serían dos veces la fuerza menos el peso, que iba a ser equivalentes a 0, donde a la hora de despejar el valor de la fuerza es peso divididos 2, es decir, 196 entre 2, me estaban quedando 198 newtons. Recordemos que para encontrar al peso vamos a multiplicar la masa por la gravedad. Continuamos con un ejemplo más. Le voy a preguntar a Pablo Rodenas. ¿Recuerda usted si este ejemplo número 2 alcancé a explicarlo la semana pasada? Recuerdo si lo explicó. Sí lo expliqué. Muy bien, gracias. Entonces, en nuestro segundo ejemplo, que consistía en calcular la tensión de la cuerda horizontal. Cuando me hablan de la cuerda horizontal es del lado A, puesto que para el caso del lado B me está describiendo el problema que tiene un valor de 26 newtons y un peso de 24 newtons, donde estoy desconociendo entonces el valor es el lado A o la tensión en el caso de A. Mediante el diagrama de cuerpo libre pude realizar un sistema de vectores que lleva por nombre punta y cola, recordando que el estudio de la sumatoria de vectores por el método de punto y cola, aquí tengo un pequeño ejemplo donde cuento con un vector A y cuento con un vector B. Para poder realizar la sumatoria, les indicaba que voy a graficar al vector A. Donde finalice mi vector A, voy a iniciar con lo que es el vector B. Y donde finaliza el vector B, voy a trazar una recta junto con el inicio del vector A. Y esta distancia me está describiendo la sumatoria o la resultante de lo que es el vector A más B. Utilizando entonces este mismo método, es que yo vengo y pude realizar los trazos donde, como vamos a recordar, a la hora de trazar el vector B, aquí voy a suponer un plano cartesiano de donde estoy graficando al vector B y seguidamente donde finaliza este vector, asimismo voy a hacer de cuenta que tengo ahí mismo un plano cartesiano también donde voy a graficar al peso, es decir, en la parte inferior del plano cartesiano donde voy a tener 24 newtons hacia abajo y donde finalice nuevamente el vector del peso, vuelvo a colocar al final de esto el plano cartesiano que me va a servir para graficar lo que es A. Y con esto estoy indicando que a partir de los vectores de consumatoria de punta y cola es que puedo determinar algún valor de esta gráfica de triángulo rectángulo. Lo tengo en la siguiente. Aquí tenemos el problema, el diagrama de cuerpo libre y lo que es el procedimiento de la sumatoria de vectores por el método de punta y cola. La parte más larga, como recordaremos, es la hipotenusa. Tengo a B como el cateto opuesto, que en este caso me va a dar dicha característica, el peso. Y tengo a la parte del cateto adyacente como lo que es la línea horizontal. A partir entonces del teorema de Pitágoras, h cuadrado
a ser igual a la suma de los catetos opuestos y adyacentes elevados al cuadrado. Como el lado que yo no conozco es el lado adyacente que va a ser A, entonces voy a despejar al cateto A o al cateto adyacente. Entonces, donde tengo una suma, con respecto, me refiero al cateto opuesto, me quedarán entonces la resta de la hipotenusa cuadrado menos el cateto opuesto, que me va a dar la resolución del cateto adyacente. A la hora de realizar las sustituciones, 26 que me representa la hipotenusa, el cuadrado de 26 son 676, el cuadrado de 24 son 576. La resta de ambas cantidades me están quedando que son 100 unidades. 100 unidades equivalentes a A cuadrado. Para hallar el valor solo de A, procedo a sacar raíz cuadrada en ambos lados y me queda un valor de 10. Estoy indicando que la tensión A o la tensión horizontal o fuerza tiene un valor de 10 newtons. Hasta aquí entonces nos quedamos la semana pasada. El día de hoy solo vamos a reforzar un poquito el tema acerca de la presentación de una figura, la figura de una tensión, pero con un ángulo específico. Entonces, vamos a conocer este problema, el cual nos indica lo siguiente. Encontrar la tensión de la fuerza A y B si el bloque, tiene un peso de 80 newtons. Nos damos cuenta que tenemos, denme un momentito por favor. Vamos a continuar. Les indicaba que el ejemplo nos está indicando que debemos encontrar la tensión en la cuerda A y B si el bloque tiene un peso de 80 newtons. Nos vamos a fijar que la figura está presentada de esta forma, donde tenemos una fuerza B con un ángulo de 40 grados. Asimismo, tenemos a una fuerza A. Esta va a tener un ángulo de 0 grados con respecto al plano cartesiano. Se los voy a mostrar más adelante. Y tenemos al peso de 80 newtons. Aquí entonces tenemos, como podrán notar, este es nuestro plano cartesiano o la ejemplificación de lo que es el diagrama de cuerpo libre. Lo voy a colocar específicamente donde se encuentre el nudo, donde se encuentra tanto la tensión B junto con A y junto con el peso. De esta forma, yo puedo notar que poseo tres vectores. Un vector B, que va a tener un ángulo de 40 grados. Un vector A, que va a tener un ángulo de 0 grados. Y el peso, que será también un vector que tendrá un ángulo de 90 grados. Notemos que el ángulo que tengo en la parte de arriba tendrá que ser el mismo valor del ángulo que tengo en la parte de abajo. Si alguien tiene alguna duda con respecto a este tipo de ángulos, me indica si yo le puedo trazar una figura para que comprendamos en este caso, ¿sí? Bueno, tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre que donde podemos notar que poseemos tres vectores, uno con 40 grados, uno con 0 grados y uno con 90 grados. Entonces, como sabemos, cada una de estas fuerzas va a poseer una componente con función seno y con función coseno. Tenemos entonces que a partir del diagrama de cuerpo libre, yo voy a poseer una componente por cada uno de los lados. Voy a necesitar esto. Aquí entonces, recordemos que para el caso del vector B, va a tener una componente coseno y una componente seno.
Ambos van a ser positivos. Como podemos notar, el coseno va a tener un valor positivo y la función seno también va a tener un valor positivo. Diferente al caso del vector A, donde el coseno tendrá que adquirir un valor negativo y solo la función seno tendrá un valor positivo. Cuando nos referimos al peso, el peso debido a que se posiciona en el cuadrante número 3, puesto que el cuadrante número 3 tiene desde 0 grados hasta 90 grados. Por esta razón vamos a indicar que el peso se posiciona en el cuadrante número 3, donde el valor de Y será negativo y Y me está representando a la función seno. Entonces, iniciamos con la fuerza en B. Con respecto a la fuerza en B, B positivos, coseno de 40, B positivos, seno de 40. Con respecto al peso, a la hora de ingresar a la calculadora, el coseno de 0 nos va a brindar un valor de 0. Mientras que cuando vayamos a ingresar el seno, perdón, nos estamos refiriendo al peso. En el peso, como poseemos 90 grados, el coseno de 90 es equivalente a 0. Pero es diferente cuando nos estamos refiriendo a la función seno. La función seno de 90 nos da un resultado con una unidad positivo. Yo lo estoy indicando en esta parte con un valor negativo por el eje donde se encuentra. Entonces, por esa razón es que me está quedando el peso en Y con un valor de menos W, que como es una cantidad numérica ya conocida de menos 80 newtons, ahí lo estoy colocando, tiene el valor negativo. La función seno de 90 es positiva, pero por el cuadrante donde yo me encuentro, le voy a colocar negativo. Bueno, aquí entonces lo que estamos explicando es que cada una de estas fuerzas posee un valor tanto en lo que es el eje o la fuerza en X y tanto en el eje que en este caso es el eje Y. Vamos a contar con la función seno para Y coseno para X. Vamos a proseguir con lo siguiente. Aquí tengo la fuerza del eje X. Tengo las cantidades anteriores que les estaba indicando y para este caso vamos a ir. Aquí tengo para las fuerzas del eje Y, tenemos que son también estas que estoy resaltando. Las que estoy resaltando para el eje X son B coseno 40, 0 y el valor de menos A. Para el caso de las fuerzas del eje Y, estoy resaltando B seno 40, también el valor del peso con un valor negativo y 0. Con esto voy a formar dos ecuaciones. Dichas ecuaciones me dice la primera ley de Newton que debe de sumar 0, puesto que son a través de la sumatoria de fuerzas en equilibrio. Con respecto a la sumatoria de fuerzas en equilibrio, voy a contar con los datos que tengo resaltados en la parte de arriba. Notemos que aquí tengo B coseno 40, en esta parte también, B coseno 40, más 0 y menos A. Esto me debe de sumar entonces 0, puesto que se encuentra dicho objeto sin movimiento. Tenemos también B seno 40, que es el primer dato que estoy resaltando en color celeste en la parte superior, menos 80 newtons, que me refiero al peso, y por último, más 0. El 0 lo estoy colocando únicamente para que no haya confusión.
Como sabemos, este cero que estoy colocando con un más cero no nos afecta en nada. Ya sea que lo pongamos o no lo pongamos, esto no nos va a afectar tanto en la suma como en la resta. Ustedes que ya han trabajado el tema de ecuaciones lineales de primer grado, sabrán que en una ecuación lineal, la variable que debe despejarse es el que posea un signo negativo. Por esa razón, aquí estoy despejando la variable a. Entonces me están quedando que en esta ecuación yo debo encontrar el valor de W para multiplicarlo por el coseno de 40 y esto sea igual a A. Pero en esta ecuación no conozco ni el valor de A ni el valor de B. Y como sabemos, dentro de una ecuación lineal podemos tener de variables solamente a una. Entonces vamos a resolver en el lado contrario. El cero, como les indicaba, no nos altera en nada. Voy a despejar al negativo en una ecuación, quedándome de esta forma. B por el seno de 40 igual a 80 newtons. Entonces, puedo resolver en esta parte el valor de W. Mediante el despeje de variables que me quedaría de esta forma, tengo entonces 80 newtons dividido seno de 40 que me están quedando con un valor de 124.45 newtons. Esto como la tensión o la fuerza en el caso de B. Y ahora este mismo valor será el que yo venga a sustituir en esta ecuación para realizar el siguiente planteamiento. Tengo entonces 124.45 multiplicados por el coseno de 40, dándome un valor equivalente a, vamos a ver, tenemos un valor equivalente a 95.33 newtons. Esto como la fuerza de tensión en el caso de A. Este es entonces nuestro último ejemplo acerca del tema de la primera ley de Newton. Tenemos tiempo para ver si tienen ustedes alguna duda al respecto de esto. Pablo, ¿no tenemos ninguna duda? Ay, tenemos a dos Pablos. Rodenas, ¿tenemos alguna duda? ¿No? Gabriela, tampoco. Mónica, Ángel, Wendy, no tenemos ninguna duda con respecto a esto. Bueno, yo de igual forma, dentro de un rato, voy a tratar de subir el video de nuestra clase para que ustedes puedan volver a repasar si es deseo de ustedes, y de esa forma si tienen alguna duda pues podrán notar dónde, y en el caso de que no, ya saben que me pueden escribir en la vía donde yo les contesto rápido. Bien, entonces el ejercicio que necesito que trabajen es el siguiente. Tengo, me indican ¿cuál es el valor de la fuerza de tensión A y B en la siguiente gráfica? El peso de la masa, acá tendrá que ser la masa, perdón. No podemos hablar de peso. Ahí estamos. La masa es de 50 kilogramos. Recordemos que masa y peso no son lo mismo. Entonces habrá que encontrar lo que es la tensión de B y la tensión de A. Tenemos en la segunda figura que tenemos, vamos a ver, el peso de esta masa es de 100 newtons. Estamos hablando del peso, esta, que efectivamente cuenta con una masa. Entonces ahí estamos. Solo notemos lo siguiente, que en el primer caso tenemos a la tensión B por este lado, mientras que en el segundo caso tenemos a la tensión A por este lado.
para que no tengan confusión a la hora de resolver. Pueden resolver de la misma forma como lo hice en el ejemplo, como lo harán en el segundo, en la primera tarea, que es esta, la primera gráfica de la tarea, y en esta tercera pueden aplicar el mismo sistema, con la diferencia de que al final van a cambiar donde ustedes hayan concluido que es B, le van a colocar A, y donde tienen A, le van a colocar B, para que de esa forma se pueda notar cuál sea la fuerza de, de la tensión A y cuál sea la fuerza de la tensión B. Nos quedamos entonces hasta aquí. Si no tienen ninguna duda al respecto. Entonces, los dejo para su siguiente clase. Gracias por su asistencia, que tengan feliz día y pues ya saben que cualquier duda tengan me pueden preguntar. No tenemos dudas, ¿verdad, Fátima Román? Mónica, gracias No, profe. Mónica. Muy bien. Katia, ¿estamos bien? Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Que tengan un feliz día y pues nos vemos la próxima semana. Feliz día a todos. Adiós, nos vemos. Nos vemos. Feliz día.